Nos encontramos en la década de los 60, donde surge la revolución cognitiva, para imponerse como paradigma principal dentro de la psicología, desbancando al que era por entonces el conductismo. En la actualidad, esta sigue siendo la líder de la psicología científica y experimental y del tratamiento psicoterapéutico, reforzado con una gran multitud de artículos científicos que lo respaldan como el modelo más completo y fiable dentro de la disciplina. Y el futuro pinta prometedor, y es que con el reciente auge de las neurociencias, estos dos paradigmas se están complementando cada vez más, donde se abordan temáticas que serán clave para entender la mente humana y el desarrollo de nuevas tecnologías, como por ejemplo el de la inteligencia artificial. Nos encontramos, por lo tanto, con un modelo que se complementa con las técnicas conductuales, avances propios y neurocientíficos. Y a todo esto, ¿dónde ha quedado el psicoanálisis? Y es que el psicoanálisis desde sus inicios siempre estuvo en la boca del lobo, y no es para menos. Freud fue una de las grandes celebridades del siglo XX, y es que sus teorías sobre la psique humana no dejaron indiferente a nadie. Sigmund Freud nos hizo comprender la personalidad humana desde los factores externos e internos, la importancia sobre el desarrollo sexual en la infancia, del inconsciente, y del poder que éste puede tener en el comportamiento de las personas. A diferencia del modelo organicista y conductual marcado por la época, Freud fue toda una revolución dentro de la psicología. No obstante, nos encontramos con el principal problema y de cómo este paradigma no parece complementarse del todo con la psicología actual, y es que sus teorías no elaboran predicciones sujetas a comprobación experimental. Grandes personajes como Noam Chomsky o Popper concluyeron en su momento que ninguna evidencia puede refutar la teoría psicoanalítica, ya que ésta no conlleva ninguna consecuencia comprobable. Y no solo eso, llevamos años y años recibiendo críticas por todas partes del mundo dentro de la comunidad científica y universitaria sobre sus concepciones teóricas, inclusive sobre la validez de la terapia. Entonces llegamos a un punto crítico, y es que estamos considerando el psicoanálisis como una pseudociencia, y nos preguntamos, ¿puede coexistir el psicoanálisis con todas las críticas científicas que lleva detrás con el paradigma actual? ¿Seguirán las nuevas generaciones apostando para formarse como psicoterapeutas en esta perspectiva de la psicología? ¿Debería haber una formación psicoanalítica en la universidad? ¿Qué piensan los estudiantes de todo esto? Un estudio muy interesante hecho en 14 universidades españolas en 1994 demostró que el psicoanálisis fue mayoritariamente rechazado entre los futuros licenciados de la psicología. También se les preguntó por el principal motivo del rechazo, y este fue principalmente porque no era científico. Hay que tener en cuenta que este estudio se realizó en 1994, así que miedo me daría volver a replicar un estudio similar. A no ser... Cogí la libreta, el coche y fui directo a la Universidad de Gerona a realizar un pequeño cuestionario a mis compañeros del grado de psicología, de primero hasta cuarto de carrera. Este cuestionario constaba de 3 preguntas. ¿Cuál es la perspectiva teórica que más te gusta para formarte como psicólogo? ¿Cuál es la que menos? Y el motivo de esta última. Aunque los resultados no pueden ser generalizados, ya que la muestra consta de 137 participantes y solo se ha realizado en esta universidad, estos sí que nos pueden indicar la dirección del asunto.
Por una parte, nos encontramos que las perspectivas teóricas más votadas para realizar una formación son el cognitivismo, que quedaría primera con un 30% de los votos, seguido de la neuropsicología, con un 28% de los votos. La humanística quedaría en tercer lugar con un 9,6%, luego ya tendríamos al conductismo con un 8,8% y al psicoanálisis con un 6,6% de los votos. Por lo tanto, vemos una dominación aplastante de los dos paradigmas actuales en comparación con las otras perspectivas, que a duras penas llegan a destacar. Por otra parte, nos encontramos con la perspectiva que menos les gustaría especializarse, y esta es el psicoanálisis, con un 34,6% de los votos. Y los resultados por el motivo de este rechazo al psicoanálisis es un 64% porque no la considera una disciplina científica, un 20% porque no tienen interés para estudiarla, independientemente de si es o no científica, un 12,5% por motivos no especificados y un 2,1% porque no la conoce. Delante de estos resultados catastróficos para el psicoanálisis, nos encontramos con un decrecimiento del interés y el gran rechazo para su formación dentro de los estudiantes porque esta disciplina no la consideran científica, coincidiendo en gran parte con el estudio de 1994. Y no solo eso, también nos encontramos con la crítica de Freud. Espera, ¿la crítica de Freud? Pues sí, y es que Freud en 1919 se preguntaba sobre la enseñanza del psicoanálisis en la universidad, señalando que solo la universidad puede beneficiarse con la incorporación del psicoanálisis en sus planes de estudio, pero que el estudiante nunca podrá aprender cabalmente el psicoanálisis, dado que el saber de este se elabora en el análisis mismo. Pues a través de todo lo expuesto hasta ahora me asaltan una serie de preguntas. Y es que, ¿es necesario estudiar el psicoanálisis en la universidad si sus principios no se han demostrado científicamente, considerándola, por lo tanto, como una pseudociencia dentro del ámbito científico? ¿No es entonces el psicoanálisis una mancha oscura dentro de la psicología que es mejor ignorar para no darle mayor relevancia? Pero para responder a esta cuestión me asalta otra pregunta más importante todavía, y es que estamos dando por hecho que el psicoanálisis no puede ser una ciencia, dado que no se puede someter sus principios a la experimentación, y que por lo tanto no tiene ningún tipo de apoyo empírico que lo pueda respaldar. Pero, ¿es eso cierto? ¿Es realmente el psicoanálisis una pseudociencia? Para analizar bien esta teoría de la psicología, tenemos que ir a la raíz, a sus premisas, y nos encontramos con tres de ellas: la primacía del inconsciente, la importancia crítica de las experiencias tempranas y la causalidad psíquica. El psicoanálisis sostiene que la mayoría de los procesos psicológicos tienen fuera de la conciencia consciente. Es decir, el psicoanálisis considera que las actividades de la mente son en gran medida inconscientes, y estos procesos inconscientes son particularmente reveladores de nuestra propia dinámica de la personalidad. En la actualidad nos encontramos que la primacía del inconsciente todavía continúa siendo una premisa controvertida. Aún así, encontramos que estudios recientes sobre el aprendizaje implícito, la memoria, la motivación y la cognición han convergido para confirmar esta premisa básica del psicoanálisis, teniendo en cuenta leves modificaciones. Entonces, nos encontramos que muchas de nuestras actividades mentales no son accesibles a nuestra conciencia consciente, incluyendo aquellas actividades asociadas con la respuesta emocional, así como actividades más mundanas y afectivamente neutras, como el procesamiento del material lingüístico y varios aspectos de la memoria procedimental. Sobre la importancia de las experiencias tempranas, la teoría psicoanalítica plantea la hipótesis de que las experiencias tempranas, incluyendo durante las primeras semanas o meses de vida, posan en movimiento procesos de la personalidad que son en gran medida inmutables. Es decir, se considera que los acontecimientos de la primera infancia crean una trayectoria que determinará sin muchas varianzas los rasgos del carácter adulto.
Esta hipótesis se considera como verdadera, por lo que respecta en los casos de experiencias fuera del rango de lo normal, es decir, en experiencias muy positivas o muy negativas. Por lo que hace la hipótesis en que las primeras semanas o meses de vida representan un periodo crítico del desarrollo de la personalidad, encontramos que esta contrasta con las teorías alternativas, como por ejemplo la cognitiva, la cual sostiene que los acontecimientos clave en la personalidad surgen algo más tarde de lo que nos dice la teoría psicoanalítica, pero coincidiendo en las primeras etapas del desarrollo, exactamente después de que el niño haya adquirido un repertorio amplio de habilidades verbales y locomotoras. Aún así, todavía encontramos que la noción de Freud de un periodo crítico en el desarrollo de la personalidad y la importancia que le dio a la frustración sexual y a la gratificación todavía continúa siendo polémico dentro del ámbito científico, a pesar que recientemente esta divergencia de opiniones empieza a integrarse en nuevos estudios del desarrollo. Y por último, nos encontramos con la causalidad psíquica. Esta nos viene a decir que nada en nuestra vida mental sucede por casualidad. Por lo tanto, no existe un pensamiento, sentimiento, motivo o comportamiento en el azar. Esta es muy probablemente la premisa menos discutida respecto a las anteriores. En la actualidad, nos encontramos que pocos psicólogos aceptan este principio, debido a que los psicoanalistas sí que lo conceden. Sin embargo, la mayoría de los teóricos e investigadores están de acuerdo en que las cogniciones, motivaciones, respuestas emocionales y los comportamientos expresados no surgen fruto del azar, sino que siempre provienen de alguna combinación de procesos biológicos y psicológicos identificables. Aún así, existen diferencias notorias por el que hace la perspectiva psicodinámica que la de los investigadores, y es que mientras los psicoanalistas sostienen que las motivaciones inconscientes y los estados afectivos son determinantes clave de los acontecimientos psicológicos aleatorios, nos encontramos en cambio psicólogos con otras orientaciones teóricas que atribuyen tales acontecimientos como puede ser el aprendizaje latente, sesgos cognitivos, conflictos emocionales, desequilibrios bioquímicos o las variaciones de la actividad neuronal. La teoría psicoanalítica freudiana tuvo numerosas modificaciones en su camino. Por lo tanto, podemos entender la teoría psicoanalítica como un conjunto de modelos interconectados entre sí. Los modelos propuestos en la teoría freudiana son los ya más que conocidos: el modelo pulsional, el modelo topográfico, las etapas psicosexuales y el modelo estructural. Pero vamos a indagar qué parte de estos modelos se ha podido demostrar y desmentir. Por lo que respecta al modelo pulsional, este explicaría la determinación de Freud de etiquetar su teoría en términos cuasi biológicos, puesto que el modelo se basa en una teoría de la transformación de la energía y la reducción de la tensión. Los instintos innatos son fundamentales en este modelo, el cual de entre todos, el más destacado era la pulsión sexual, o la libido. Podemos decir que Freud consideró los impulsos sexuales como determinantes clave en el desarrollo y la dinámica de la personalidad. Aun con el tiempo, Freud no renunció completamente a su concepto de pulsión, incluso después de cambiar los cimientos principales de su teoría, a un modelo más estructural, sin base biológica comprobable. En la actualidad, nos encontramos con estudios que correlacionan las pulsiones con los sistemas metabólicos y endocrinológicos del cuerpo, al igual que también con la neurociencia afectiva. Al mismo tiempo que Freud refinaba su teoría pulsional, este se encontraba elaborando un modelo que sostenía que la mente podía dividirse en tres regiones: consciente, preconsciente e inconsciente, el cual acabó denominando el modelo topográfico. Freud consideraba que la parte consciente solo podía contener información que exigía un mínimo de atención en aquel momento. En cambio, el material que contenía el preconsciente era capaz de volverse consciente sin que hubiera necesariamente procesos de atención. Por el que respecta al inconsciente, este contenía el material que producía ansiedad, como podían ser los impulsos sexuales o deseos agresivos, los cuales eran reprimidos deliberadamente, es decir, como una forma de autoprotección no consciente. Es por eso que debido a la gran carga afectiva que contiene el material inconsciente, se pensaba y se piensa en la actualidad que el inconsciente juega un papel central en la personalidad.
Los investigadores más actuales de la personalidad atribuyen a la noción de que el material cargado de emociones fuera de la conciencia juega un papel importante en la determinación de los rasgos de la personalidad del individuo y su estilo de afrontamiento. A día de hoy, los términos consciente, preconsciente e inconsciente siguen en la psicología convencional, y es que la investigación ha proporcionado un espaldarazo considerable a este enfoque, sobre todo en las áreas de memoria y procesamiento de la información. Nos encontramos que la conciencia, tal y como la mencionaba Freud, está vinculada en la capacidad de atención, y los estudios muestran que gran parte del procesamiento mental y perceptivo ocurren preconscientemente. Aún así, la existencia de un inconsciente dinámico sigue siendo controvertida. Nos encontramos con investigadores argumentando que la evidencia es convincente sobre la construcción de este modelo, y otros afirmando que el procesamiento inconsciente puede ser explicado sin plantear la existencia de un repertorio de deseos reprimidos y de pulsiones. Podemos decir que el aspecto más preocupante del modelo topográfico, tanto para Freud como para los experimentadores contemporáneos, se refiere a la dinámica del flujo de la información, es decir, el mecanismo a través del cual la información pasa entre las diferentes partes de la mente. Freud utilizó una variedad de analogías para describir el movimiento de la información entre el consciente, el preconsciente y el inconsciente, siendo el más conocido de ellos su gatekeeper, que ayudó a evitar que la información inconsciente llegara a la conciencia consciente, y su End Room, donde la información preconsciente se mantenía temporalmente antes de ser almacenada en el inconsciente. Los investigadores contemporáneos, como por ejemplo Baddeley, han acuñado terminologías que son ostensiblemente más científicos que los que Freud utilizó, como por ejemplo el ejecutivo central. Pero en realidad no han tenido mucho más éxito que Freud en la especificación de los mecanismos psicológicos y neurológicos que medían el flujo de la información. Freud, hacia el 1905, esbozó los elementos claves del que quizás fue su modelo más polémico, el de las etapas psicosexuales, donde argumentaba que en los primeros años de vida los seres humanos progresaban a través de una secuencia invariable de etapas del desarrollo, cada uno con un conflicto único y propio de la pulsión de gratificación. Estas etapas las denominó oral, anal, edípica, latencia y genital. Los tipos de carácter vendrían entonces a través de las fijaciones de estas etapas. Entonces nos encontramos que la frustración o sobregratificación durante la etapa oral se planteó como una fijación en la incapacidad de resolución de problemas del desarrollo que caracterizaba este periodo, como en la dependencia y autonomía, y que en la etapa adulta la persona continuaría siguiendo dependiente de los otros por su cura y protección. Esta hipótesis ha encontrado evidencia científica en la investigación, pero Freud también planteó otra hipótesis, en la que especulaba que el individuo fijado oralmente continuaría exhibiendo comportamientos en la vida adulta relacionados con la preocupación en actividades con la boca y la reducción de la ansiedad a través de la comida o la dependencia de este último. Hay que mencionar que esta última hipótesis ha sido muy conflictiva y en la actualidad no podemos llegar a generalizarla ni a confirmarla del todo. Por lo que respecta a la etapa anal, consideraba esta como una lucha por el control sobre el propio cuerpo y los impulsos. Por lo tanto, su comportamiento estaría caracterizado por la obstinación, orden y parsimonia. En la etapa edípica, la fijación daba como resultado un estilo de personalidad marcada por la agresividad, competitividad y preocupación del estatus y la influencia. Las investigaciones apoyan la existencia de las características de la etapa anal, pero no del papel de la ontogénesis que consideraba Freud, y por lo que respecta a la personalidad edípica, encontramos que hay una división más importante de opiniones dentro de la comunidad científica, y se ofrece poca evidencia por la dinámica edípica tal y como la concebió Freud en su momento. Por último, nos encontramos con el modelo estructural, el cual surge por las limitaciones que Freud reconoció de su modelo topográfico, puesto que éste estaba limitado a la vez de explicar ciertas formas de psicopatologías. En este modelo nos encontramos que la noción de la dinámica intrapsíquica podía entenderse a través de tres estructuras mentales, interactivas entre ellas, denominadas id, ego y superego.
El ID fue definido como los fundamentos de las pulsiones y los instintos, mientras que el ego representaba la parte lógica, orientada a la realidad existente de la mente. Y por último, el superego, formado por una conciencia o conjunto de prohibiciones morales. Según el modelo estructural, la personalidad derivaría de la interacción de estas tres estructuras psíquicas, las cuales difieren entre los individuos en poder e influencia. Entonces nos encontraríamos que cuando predomina el ID, el resultado es un estilo de personalidad impulsivo y estimulante. Cuando el superego es más fuerte, las prohibiciones morales inhiben los impulsos y sobrevive una personalidad más restringida y excesivamente controlada. En cambio, cuando el ego es dominado, este desarrollaría un conjunto más equilibrado de rasgos de personalidad. Hay que tener en cuenta que Freud intentó vincular su modelo estructural con todos sus trabajos anteriores, y en el momento de su muerte, Freud se encontraba revisando activamente aspectos del modelo estructural. Por lo tanto, nos es imposible averiguar su continuación. En la actualidad, hay muy pocos estudios que intentan analizar de manera empírica este modelo. Aún así, nos podemos encontrar con algún estudio donde se ha podido comprobar de la existencia de una triple disociación del sistema neuronal, apoyando a este modelo freudiano de la personalidad. Hasta aquí hemos analizado brevemente la teoría psicoanalítica freudiana desde una perspectiva lo más objetiva y científicamente posible, con sus datos a favor y en contra. Pero ahora nos asalta otra pregunta, y es que ¿es Freud todo el psicoanálisis? Si nos damos cuenta, la mayoría de las críticas dentro del psicoanálisis van dirigidas a Freud. Pero tenemos que tener en cuenta que el psicoanálisis es más que Freud, que existen los modelos neuroanalíticos de la personalidad como los de Erikson, Adler y Horney, los de la teoría de las relaciones objetales como Winnicott y Otto Kemper, la psicología del self con Kohut como máximo representante, como también los modelos integrativos y modelos neurocientíficos como el de Mark Solms, sin contar con las argumentaciones de Kandel, Jack Panksepp, incluso de Damasio. Todos estos modelos, al igual que el freudiano, tienen aportaciones que se han podido demostrar desde la ciencia y otras que todavía no han sido posible, o que simplemente eran erróneas, pero desde una perspectiva lo más científica posible, podríamos tener en cuenta de reformular la teoría psicoanalítica a partir de todos aquellos aspectos donde la ciencia ha podido demostrar algo de cada modelo del psicoanálisis, y a partir de aquí crear un nuevo modelo que sea más integrativo y que sea empírico y experimental. Ahora que ya hemos visto a grosso modo las raíces de la teoría psicoanalítica, todavía nos queda otra pregunta, y es que ¿es efectivo el tratamiento psicoanalítico? Aquí nos encontramos con todo tipo de artículos a favor y en contra. Entonces, ¿de qué nos fiamos? Pues para sacar unas conclusiones que sean lo más válidas posibles tendríamos que ir a un metaanálisis. Pero nos encontramos con lo mismo de antes. Nos encontraremos con algunos metaanálisis que nos dicen que efectivamente la terapia psicoanalítica es efectiva, y en cambio nos encontraremos con otros que lo ponen en duda. Aún así, la terapia psicoanalítica también ha ido evolucionando. Y nos encontramos con terapias más contemporáneas, con una gran validez empírica dentro de los desórdenes de la personalidad, como la terapia focalizada en la transferencia de Otto Kemper y la terapia basada en la mentalización de Fonagy. Como opinión, considero que a partir de aquí cada uno tiene que investigar, desarrollar sus propias conclusiones y a través del pensamiento crítico valorar si realmente el psicoanálisis debería estar o no dentro de las instituciones universitarias. Y con todo esto no trato de defender a Freud como si de un dogma o religión se tratara. Está claro que tuvo errores y contradicciones durante el desarrollo de su teoría, pero es que estamos hablando de una teoría que tiene más de 100 años. Por eso, considero que es importante saber avanzar y hacerlo conjuntamente con el método empírico, inclusive si eso implica renunciar a ciertos conceptos que quizás no son comprobables en la actualidad, o que simplemente estos eran erróneos. No obstante, también se debe tener en cuenta que el psicoanálisis se desarrolló dentro de la clínica,
es decir, con pacientes clínicos. Esto puede crear un sesgo muy importante en los resultados, ya que todas las críticas al psicoanálisis suelen provenir de estudios de población general y no dentro de la clínica. Por último, me gustaría considerar que más allá del tirillado debate sobre si se puede considerar el psicoanálisis como una ciencia o no, esta perspectiva ha hecho una serie de aportaciones históricas que merecen ser estudiadas dentro de la universidad. Al final, ningún psicólogo es Freud, ni Skinner, ni Rogers cuando tiene un paciente delante. Son tantos los enfoques que se pueden complementar que siempre es útil conocer y estudiar todo lo que se pueda, y más cuando la ciencia sigue avanzando. También tenemos que ser conscientes de que cuando un profesor nos explica un modelo de la psicología, en menor o mayor grado, este influye al alumnado, a que se crea gran parte de lo que él diga. Por eso considero indispensable contar las evidencias a favor y las evidencias en contra de todos los modelos de la psicología. Y es que independientemente de la preferencia teórica del profesorado, ni la psicología cognitiva se libra de las críticas sobre su modelo de pensamiento, basado en la computación. Por eso tenemos que fomentar el pensamiento crítico y que sea el alumnado quien decida romper o no con sus creencias a través de los datos expuestos. Como profesionales tenemos que tener en cuenta que cada sujeto es único y que al mismo tiempo nos encontramos con una gran multitud de variables que nos asemejan entre nosotros y al mismo tiempo otra gran multitud que nos diferencia, y que cabe recordar que de estas variables alguna puede derivar en psicopatología. Por lo tanto, como profesionales de la salud y futuros psicólogos que somos o seremos, siempre deberíamos tenerlas en cuenta, aunque esa variable por estadística sea la menos significativa y la menos probable del caso que tengamos, porque quizás, y solo quizás, para la persona que tenemos delante, esa sea la variable más importante.